Buenos días, jóvenes, sean bienvenidos una vez más a nuestra clase de El ser humano en sociedad aquí en la preparatoria Tecmilenio Cumbres. Como se han podido dar cuenta, el día de hoy, 26 de septiembre de 2024, no me ha sido posible acompañarlos de manera presencial en el aula, ya que en estos momentos me encuentro en el auditorio Luis Elizondo participando de la graduación de nuestros compañeros de nuestra preparatoria de la generación tetramestral 2022-2024. Sin embargo, he querido continuar con la explicación del tema 3 del curso sobre la historia como ciencia social, enviándoles esta grabación sencilla en video para que pues se termine de comprender este tema y pues particularmente desde el hecho de que yo soy historiador al contar con una maestría en historia, al ser por este motivo científico social, pues bueno, me es particularmente grato que ustedes conozcan un poquito más de esta ciencia social a través de la experiencia de su profesor. Y bien, quisiera comenzar esta breve charla platicándoles lo siguiente, platicándoles un poco acerca de mi experiencia como historiador, cómo fue que me inicié en esta ciencia social y que ustedes conozcan un poquito más cuáles son los métodos y las fuentes que utilizamos los historiadores para hacer nuestro trabajo como científicos sociales. Fíjense que, bueno, para empezar, una cuestión anecdótica. Ustedes y todos los compañeros que están en esta preparatoria estudiando, pues saben que estamos en una institución privada y por tal motivo, para poder estar aquí, para poder estudiar aquí, pues es necesario que paguemos una cuota mensual, una mensualidad o un pago de acuerdo a algún plan que hayamos hecho con la institución. Bueno, no sé si me crean, pero cuando yo decidí estudiar el posgrado en historia, yo no pagué por estudiar, sino que a mí me pagaban por estudiar. ¿Cómo le hice? Postulando un proyecto de investigación histórica en un centro público, en una universidad pública que se llama el Colegio de San Luis, de la ciudad de San Luis Potosí, y que es parte del sistema de posgrados del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es decir, que el gobierno de México, a través de ese Consejo de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, como le conocemos, pues otorga becas a los estudiantes que se postulen para un posgrado de CONACYT. Y bueno, si la universidad de CONACYT te acepta el proyecto, pues te otorgan una beca mensual, te dan asimismo las clases de maestría o de doctorado, según el caso, pero a cambio tú debes ir trabajando en un proyecto de investigación cuyos resultados finales pues tú entregarás a la Universidad de CONACYT de la cual se trate, a ese centro público de investigación en el que te hayas inscrito, lo entregarás también al gobierno de México como una contribución a tu país, si eso a cambio de la beca mensual. Y pues bueno, ese proyecto de investigación, ese resultado de tu investigación, pues será lo que tú presentes en tu tesis para obtener el grado académico, ya sea de maestría o de doctorado. Bien, en el año 2020, pues yo me postulo al Colegio de San Luis para cursar la maestría en historia con esa beca de CONACYT. Y para empezar, jóvenes, pues en mis primeras clases llevamos una materia llamada metodología de la investigación y el profesor, que es uno de los mejores científicos académicos que hay en el país, a mi modo de ver, Fernando Alanís, nos hizo comprender que toda investigación en ciencias sociales pues se puede entender desde el punto de vista de un investigador llamado Sherlock Holmes, ese personaje de ficción creado por Sir Arthur Conan Doyle, y a través de ese personaje el profesor Alanis nos fue mostrando
cómo la investigación de un detective también sirve para que nosotros los científicos sociales pues tengamos la metodología adecuada a la hora de realizar nuestras investigaciones. Y una primera pista que nos ofrece Conan Doyle a través de este personaje Sherlock Holmes es la siguiente. Fíjense en la diapositiva. Es un error capital, dice Sherlock, teorizar antes de poseer datos. Insensiblemente se comienza a distorsionar los hechos para que encajen en las teorías, en vez de hacer que las teorías encajen en los hechos. Y es que bueno, Sherlock en su carrera como detective, como colaborador de la policía británica para la resolución de diversos casos, pues se encontraba con que inspectores que investigaban, por ejemplo, un homicidio, veían el cuerpo de una persona ensangrentada, apuñalada, y con el puñal en su mano, con el arma homicida en su mano, decían, ah, pues es que se suicidó. O sea, la veían así nomás y determinaban que se trataba de un caso de suicidio. Sherlock, en cambio, dice, a ver, no, están elaborando teorías, están elaborando hipótesis de qué fue lo que pasó aquí, pero realmente no tienen mayores datos, mayor información sobre la persona que está aquí tirada en el piso muerta. O sea, no se han dado la tarea de investigar quién era, qué onda con ella, cuáles eran sus hábitos, cuáles eran sus rutinas, ¿sí? Con qué persona se juntaba, tenía enemigos, tenía amigos, todas esas cuestiones. O sea, no averiguaban esos datos, pero ya por el hecho de que tuviera heridas hechas con un puñal y que tuviera este puñal en su mano, esa arma homicida en su mano, pues ya daban por hecho de que, bueno, había sido un suicidio, que la persona se había autoapuñalado. Por eso dice Sherlock estas palabras que ustedes ven en la diapositiva. Dice, cuando estás investigando, no des por sentado de que ya, con lo primeritito que ves ya tienes la respuesta. No, es un error garrafal hacer esas teorías si no sabes qué onda. Primero reúne información, busca datos, más y más datos. Entre más datos poseas, más fácilmente vas a poder armar una teoría de qué fue lo que pasó en realidad para que puedas resolver el caso, ¿sí? Entonces, chicos, para Sherlock y para cualquier investigador social, los datos son como esa arcilla de la cual hacemos los ladrillos para construir ese edificio que será el informe final de nuestras investigaciones, los datos, la información. Y bueno, les platico a continuación qué fue lo que sucedió con mi investigación con la cual me postulé para la maestría en historia. Desde el primer día de clases yo les comentaba que yo, pues con mucho cariño, con mucho orgullo, soy originario de la ciudad de Durango, capital del estado de ese nombre. Y en mi ciudad de Durango, en el centro de la ciudad, al poniente, tenemos este templo que, pues bueno, es una de las joyas arquitectónicas más representativas de la identidad duranguense. A pesar de ser una iglesia de culto católico, pues puedo decirles que no deja indiferente a nadie que pasa frente a ella, sea creyente, no creyente, sea duranguense o foráneo, pues esta arquitectura dice algo a quien la contempla. Y entonces, pues yo dejándome maravillar por esta arquitectura tan peculiar, quise hacer un proyecto sobre la historia de su construcción, por qué se construyó, por qué en este emplazamiento, en esta parte oriente de la zona centro de Durango, qué significa su arquitectura, etcétera, etcétera. Y entonces en el proyecto, mejor dicho, en el anteproyecto que yo presenté al Colegio de San Luis para postularme a la maestría en historia y que me otorgaran la beca de CONACYT, pues lo que yo dije en ese anteproyecto, esa hipótesis primera que yo quería comprobar con la investigación, fue la siguiente. O sea, este edificio fue construido
con esta arquitectura neorrománica con la finalidad de dejar una herencia, un patrimonio arquitectónico a los duranguenses y que los duranguenses nos sintamos orgullosos de tener edificios como este. Fíjense chicos, esa fue mi primera teoría, entre comillas, fue mi primera hipótesis sobre la historia de este inmueble religioso. Y cuando presenté ese proyecto, los profesores del Colegio de San Luis, concretamente el historiador que se convirtió en mi asesor de tesis, me dijo lo siguiente: mira, ese templo no lo construyeron para que los duranguenses sintieran bonito, para nada. Ese templo lo construyeron los católicos con la finalidad de, de hacer frente a la llegada del protestantismo, es decir, lo construyeron a finales del siglo XIX para contrarrestar la llegada de otras iglesias cristianas diferentes a la católica, ¿sí? Que llegaban a la ciudad de Durango pues para iniciar ahí sus actividades. Y ese profesor me decía: mira, yo nunca he puesto un pie en Durango, soy de San Luis Potosí, pero te puedo decir que ese templo se construyó como reacción al protestantismo. Investiga, checa los archivos, checa los datos y entonces vas a armar una hipótesis que sí tenga sentido. Y bueno, eso fue lo que hice, jóvenes, y pues resultó ser que el doctor que les platico pues tenía toda la razón. ¿Qué fue el error que yo cometí al decir que este templo fue construido para enorgullecer al pueblo de Durango? Pues el error fue precisamente que hice lo que dice Sherlock que no se debe de hacer. Teoricé antes de poseer los datos. Y bueno, en mi defensa puedo decir que no poseía los datos porque fue en el 2020 y ustedes saben qué sucedía en el 2020, ¿no? Esa pandemia que bueno, nos hizo más difícil la vida a todos. Y eso significó que los archivos y las fuentes de información fuera de Internet pues estaban cerradas. Entonces yo no podía tampoco poseer muchos datos y pues ahí andaba teorizando sin poseer mayor información sobre la historia de este lugar. Pero bueno, de Sherlock aprendí esa lección al inicio de mi carrera como historiador. Entonces, haciéndole caso a mi director de tesis, que me decía que este templo fue construido como reacción al protestantismo, pues me fui a los archivos, me fui a investigar, descubrí cosas muy interesantes para la historia de Durango, pero me di cuenta de que, aunque no lo parezca, esta iglesia está muy, pero muy relacionada con esta de acá. ¿Se fijan? La diferencia entre una y la otra. La principal diferencia es que esta es de culto católico y esta fue construida por la Iglesia Metodista Episcopal del Sur. Fue una iglesia de culto metodista. Fíjense, las dos tienen una arquitectura que fue pionera en la ciudad de Durango, al menos en cuanto a arquitectura religiosa se refiere, porque miren, si ustedes ven esta iglesia, muchos alumnos míos me han dicho que parece como un castillo de la Edad Media. Y sí, es que está, si bien fue construida entre 1891 y 1947, en realidad está imitando el estilo arquitectónico predominante en la Europa medieval, que fue el románico. Esta es una arquitectura neorrománica, antes de que llegara el arte gótico, como en el caso de la Catedral de Notre Dame de París, ¿no? Bueno, el románico era lo que rifaba en la Edad Media en Europa y pues aquí en Durango están imitando ese estilo. ¿Pero por qué? Miren, tenemos esta otra también, pues está imitando ese estilo gótico, una torre pues algo parecida a la de Notre Dame de París, ¿no? Cuadrada y con estas ventanas o
¿sí? Con estos vanos en forma ojival neogótica, que imitan el estilo gótico de la Europa de la Edad Media. Y bueno, la cuestión aquí es la siguiente, fíjense en esta fotografía, yo la tomé en mayo de 2020 y esta otra, pues es una fotografía blanco y negro tomada a principios del siglo XX. Y una pregunta que yo les quisiera hacer es, ¿por qué razón acá hay una foto tomada por mí y por qué razón en esta otra iglesia pues estoy usando una foto de principios del siglo XX? Bueno, la razón es la siguiente. Esta iglesia de culto católico se mantiene en pie, pero la iglesia metodista ya no existe este templo. Fue consumido por un incendio en el año de 1936. Y como ya no existe, pues yo nunca había sabido de su existencia, no sabía que existía o que alguna vez hubiese existido, hasta que me lancé a hacer esta investigación y no sabía tampoco pues la relación que hay entre esta y esta otra iglesia. Entonces, pues la hipótesis de mi director de tesis, que nunca había puesto un pie en Durango, que es potosino, pero que me decía que esta iglesia se construyó como reacción a la llegada del protestantismo, es decir, de las primeras iglesias católicas, perdón, cristianas, pero no católicas en llegar a Durango, pues fue verdad y este es el motivo. La iglesia metodista llega a la ciudad de Durango en 1885 y en 1889 comienzan a construir este templo con ese estilo arquitectónico medieval que imita el medieval gótico. Y bueno, 2 años después, en 1891, la Iglesia Católica comienza la construcción de este templo neorrománico. Es decir, que, pues bueno, a principio de cuentas, los metodistas comenzaron la construcción de este templo primeramente y después los católicos dijeron, ah, sí, pues también nosotros vamos a hacer un templo que imita estilos arquitectónicos de la Europa de la Edad Media. O sea, este templo reaccionó a la llegada de sí, a la llegada de esta iglesia. Eso pues lo pude comprobar por el hecho de las fechas de construcción, que este fue primero y este vino un par de años después. Entonces, pues en ese sentido, mi director de tesis tuvo la razón. Y bueno, continuando con la explicación de este tema, les muestro a continuación que para hacer esta tesis, este informe final de mi investigación, vean, me salieron 200 paginotas, pues yo tuve que consultar distintas fuentes. Fíjense, acá no le pongo bibliografía, sino le pongo fuentes consultadas, ¿sí? En las referencias que utilicé. ¿Por qué no le pongo bibliografía? Porque utilicé referencias que no solamente son fuentes bibliográficas, las fuentes bibliográficas son los libros, ¿sí? Los libros impresos o en formato digital. Yo utilicé muchos tipos de fuentes y vean los tipos de fuentes que usamos los historiadores. Las más importantes, chicos, son las fuentes primarias. Es decir, existen archivos, existen lugares donde se resguardan los documentos, así llamados archivos muertos, ¿sí? Donde se resguardan pues documentos como actas de gobierno, actas de nacimiento, actas de defunción de siglos pasados y pues que están ahí pues esperando a que llegue un historiador que quiera consultar su contenido. Entonces vean, acá en mi tesis de maestría en historia, yo tuve que dirigirme a archivos como los que ven en pantalla, ¿sí? Pues son temas de historias de las iglesias católica y metodista, entonces fui a archivos metodistas, archivos católicos, a consultar determinados documentos.
Entonces vean cuántos documentos de fuentes primarias tuve que consultar en archivos y pues esos no están en internet, jóvenes, sino que son documentos escritos, perdón, manuscritos originales que se resguardan en esos archivos. Fíjense nada más, cantidad de documentos, cartas, actas que guardan estos archivos. Miren, por ejemplo, acá están viendo diversos documentos que consulté en el archivo histórico del estado de Durango. Entonces les voy a poner por acá un ejemplo. Acá están viendo ustedes un manuscrito que es un acta de defunción. En este caso es el acta de defunción de José Ignacio Cázares, que es el personaje que tuvo la iniciativa de construir el templo neorrománico de culto católico en Durango. Entonces vean, pues uno tiene que, como historiador, tiene que ir a los archivos, consultar este tipo de fuentes primarias que pues están así en los manuscritos como tal y como fueron hechas. Por ejemplo, esta página que les muestro es del siglo XIX, es de 1892. Y pues es así que uno tiene que aprender a descifrar esta letra manuscrita y de aquí sacas la información. En este caso, este documento me sirvió para decir en qué circunstancias, en qué lugar y de cuál fue la causa y cuál fue la fecha en que falleció José Ignacio Cázares, el fundador de ese templo de culto católico. Bueno, esta es una fuente primaria y vean pues todas estas fuentes primarias que tuve que consultar yo. Otras fuentes que usamos los historiadores son las fuentes hemerográficas, las fuentes en periódicos. ¿Sí? Entonces uno tiene que ir a buscarlos a las hemerotecas, que son las bibliotecas, pero no de libros, sino de periódicos, y pues ahí revisar las noticias o los artículos que se escribieron, pues en este caso a finales del siglo XIX, que son referentes al tema que yo investigué sobre estas dos iglesias en Durango. Por ejemplo, este periódico se llama El Evangelista Mexicano, fue el órgano oficial de la Iglesia Metodista Episcopal del Sur. Pues bueno, yo me fui al archivo de la Iglesia Metodista de México y pues ahí me prestaron los ejemplares originales de ese periódico y ahí lo pude ir consultando para obtener la información que a mí me servía para, para elaborar mi proyecto de tesis de maestría en historia. Entonces estas son las fuentes hemerográficas y pues como les comentaba la clase pasada, las fuentes hemerográficas uno tiene que revisarlas con mucho cuidado porque reflejan el punto de vista de la persona que escribió los artículos periodísticos. No son del todo objetivas, o sea, tú tienes que fijarte solamente en la información que te sirve, pero no te tienes que ir con la finta, es decir, tienes que cuidar que no vayas tú a asumir la postura del periodista que redactó el artículo. Entonces, pues bueno, estas son las fuentes de carácter hemerográfico, las fuentes periodísticas. Y bueno, pues este es un periódico religioso, o sea, en mi tesis pues es una tesis científica social, no una tesis religiosa. Entonces pues obviamente yo no iba a plasmar ahí las doctrinas que están plasmadas aquí, sino lo que a mí me interesaba era extraer de aquí, de esta veta, de esta mina, pues el metal que a mí me servía para la tesis, es decir, la información de cómo llegó la Iglesia Metodista Episcopal del Sur a la ciudad de Durango y cómo construyó su templo en ese lugar. Bueno, estas son las fuentes hemerográficas
Fíjense nada más cuántos artículos de periódico tuve que leer para poder completar la información de mi tesis. Todos estos son artículos periodísticos de finales del siglo XIX, principios del XX. Las fuentes bibliográficas que les decía son aquellas que son provenientes de libros, ya sea en formato impreso o electrónico. Libros, pues son todos estos los que tuve que consultar para extraer información pertinente para esta tesis. Todos estos. Y bueno, también otras referencias importantes son los artículos de revista. Hay revistas electrónicas muy buenas, también impresas, que contienen artículos de científicos sociales que te ayudan a comprender ciertos conceptos. También las fuentes electrónicas, que fíjense, para hacer una tesis de historia, pues las fuentes electrónicas son las que menos te sirven. Más te sirven las fuentes primarias y las fuentes hemerográficas, también las bibliográficas, las de libros, pero las páginas de internet, que son las que más usan ustedes, pues son las que un científico social, bueno, al menos un historiador, utiliza menos. Por eso son poquitas las páginas que yo consulté. Y bueno, otras tesis de otros compañeros que habían trabajado temas parecidos al mío. Entonces, chicos, esas son a grandes rasgos los tipos de fuentes que utilizamos, y hay una fuente más que es la fuente cartográfica. La cartografía, chicos, pues es propiamente la elaboración de mapas, de croquis, etcétera. Y bueno, una fuente cartográfica importante fue el plano de la ciudad de Durango en el tiempo que yo estaba estudiando, entre 1891 y 1908. Este es un plano de la ciudad de Durango, como estaba la ciudad en 1909, que se encuentra en la Mapoteca Manuel Orozco Iberra. Si a ustedes les interesa alguna vez buscar un mapa de alguna ciudad, de algún pueblito, de alguna región de nuestro país, pues la Mapoteca Manuel Orozco Iberra, que tiene sus mapas digitalizados, pues es la fuente por excelencia. Entonces, el saber dónde estaban ubicadas estas iglesias, por qué tenían esas ubicaciones, pues era importante para mi tema, y bueno, el saber ubicarlas en un plano era esencial para mí. La iglesia católica neorrománica está emplazada más o menos en este sitio donde le señalo con el cursor, y la iglesia metodista está por acá. ¿Sí? Una está más al centro norte, la otra está al oriente. Entonces, los mapas nos ayudan a ubicarnos de qué espacio físico, de qué espacio social estamos hablando cuando hacemos una investigación historiográfica. Y bueno, jóvenes, espero no haberlos aburrido tanto con estas cosas. Solo me interesaba mostrarles pues cómo se trabaja en esta ciencia social que es la historia. Y pues bueno, si a alguno o alguna de ustedes les interesa las ciencias sociales, pues sepan que es un trabajo bonito, pero eso sí, requiere de muchísima paciencia y pues de mucha dedicación por parte de uno como científico social. Esto es un gran rompecabezas, y la cuestión aquí es saber armar todas las piezas, y les digo por experiencia propia, eso es algo padrísimo que vale mucho la pena. Puede sonar aburrido, sí, de repente lo es, pero vale la pena, te diviertes, te das cuenta que la historia pues es puro chisme y es interesante. Bien, chicos, muchas gracias por su atención al presente video, y pues bueno, continúen por favor con las actividades ya programadas aquí en la plataforma Canvas, y nos vemos el próximo martes. Gracias.